con la dictadura no tenemos salvación. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Solo un gobierno desalmado e incompetente rechazaría el fondo COVAX con el pretexto de crear sus propios candidatos vacunales a expensas de dejar a 11 millones de ciudadanos sin medicinas. Los que hemos seguido con atención el impacto de la pandemia del coronavirus en Cuba, no hemos olvidado cómo los noticieros cubanos criticaban lo que ellos llamaban una mala gestión de la crisis epidemiológica por parte del gobierno de Donald Trump y Jair Bolsonaro, enemigos declarados del comunismo, y la influencia malsana que el castrismo ejerce sobre los países de la región. En aquellos primeros meses de enfrentamiento de la pandemia, cuando las autoridades cubanas cerraron el país, se implementaron unas pesquisas y el número de contagios y fallecidos estaba entre los más reducidos del mundo. Fue grave el triunfalismo en los medios de prensa nacionales, comparando el esfuerzo de esta pequeña nación subdesarrollada y supuestamente bajo el asedio constante de Estados Unidos, con desalentadores datos que arrojaban las naciones del primer mundo. Recuerdo claramente un montaje que circuló en redes sociales, donde aparecía un sonriente Díaz-Canel, presunto responsable de la entonces exitosa gestión sanitaria en la isla, junto a la primera ministra de Bélgica, quien fuera duramente criticada por el mal manejo de la pandemia. El mensaje fue claro, pero la contraposición de ambas imágenes resultó, cuando menos, soberbia. Es obvio que el régimen, en su delirio de grandeza, no tuvo visión de futuro ni contó con la realidad material de un país que solo necesitaba una catástrofe sanitaria para hundirse por completo en la mendicidad. La petulancia de aquellos días comenzó a pasar factura, sin disimulo, a inicios de 2021. Ninguna de las restricciones impuestas a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en La Habana, ha dado resultados. El aumento de los casos en la capital fue tan brusco que hubo que aprobar una intervención sanitaria masiva con candidatos vacunales no certificados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. A finales de junio, la cifra de contagio entre los habaneros cayó a 300 y un pico, solo para volver a rondar los 500 casos en los primeros días del mes de julio. Cuando se pensaba que la capital iría disminuyendo el número de positivos, se registró una explosión de contagios en el resto de las provincias, con centenares de casos diarios y el colapso de hospitales y centros de aislamiento. Una situación que ha echado por tierra la esperanza de los cubanos que ya no aguantan más. Los medios oficialistas siguen repitiendo que estamos atravesando un escenario complejo y hablan de medidas que no se cumplen, del pueblo que nunca es suficientemente dócil y disciplinado, y de que todo lo que se hace es bajo la presión del enemigo. Sin ningún recato, aseguran que todo está bajo control, a pesar de las denuncias ciudadanas y las imágenes que circulan en redes sociales. Un panorama inquietante, de gente enferma esperando en los pasillos de los hospitales de Cárdenas, de pacientes positivos al COVID-19 esperando durante días en sus casas sin que nadie les vaya a buscar, de ancianos que mueren en sus casas mientras llega la ambulancia, o fallecen apenas ingresan al hospital porque ya es demasiado tarde. Esta oleada de contagios ha revelado cuán desprotegidas están las provincias, que cuentan con uno o dos hospitales solamente y presentan mayores dificultades para acceder a recursos y personal especializado, incluso desde antes que empezara la pandemia. Cuando todavía la crisis sanitaria no estaba en su apogeo, los médicos procuraban inmovilizar fracturas con trozos de agua y cartón. Informaban apenados a los pacientes que no había sondas ni bolsas de colostomía, ni disponibilidad de balones de oxígeno para los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Ahora es mucho peor. Cuba se parece cada vez más a aquellas escenas pavorosas registradas en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en 2020, cuando la gente moría en las puertas de los hospitales y de los hogares sacaban cuerpos de familias enteras que no recibieron atención médica a tiempo por falta de capacidad de los centros de salud. El régimen de La Habana ha actuado tan irresponsablemente que todos los miembros del Comité Central y la Asamblea Nacional del Poder Popular deberían ser juzgados. Si algún día alcanzamos la democracia anhelada, el secretismo, la prepotencia, la soberbia, la negligencia han costado y siguen costando vida de los cubanos. El derecho a denunciar el mal proceder del gobierno está siendo reprimido sin miramientos. El personal de salud ha tirado la toalla porque es injusto que tras más de un año de lucha ininterrumpida contra el COVID-19 les exijan
que solucionen desde su individualidad una situación agravada por la ineficiencia copiada en el sistema sanitario cubano. Solo un gobierno desalmado e incompetente rechazaría el fondo COVAX con el pretexto de crear sus propios candidatos vacunales a expensas de dejar a 11 millones de ciudadanos sin medicinas y sabiendo que sería imposible evitar las aglomeraciones diarias de personas para comprar productos de primera necesidad. Ese mismo gobierno ha permitido la entrada a Varadero de cientos de turistas procedentes de Rusia, país que continúa rompiendo récords de enfermos y fallecidos por causa de la cepa Delta, no obstante de haber desarrollado su propia vacuna. Abdallah es ahora el orgullo de una élite que vive de alardear y derrochar hasta lo que no tiene. Aunque el coronavirus esté arrasando con la población, urge abrir un canal humanitario. Ese hashtag Cuba Salva es una soquetada. Cuba no está en condiciones de salvar a nadie porque no le han permitido ser Cuba nunca más. Desde hace 60 años, Cuba es castrismo y la posición del castrismo sigue siendo la misma. La salvación proviene de ellos o no hay salvación. Mientras tanto, Díaz-Canel dice que enviarán brigadas de apoyo a Matanzas ante la crisis por el coronavirus en esa provincia. Brigadas médicas de otras provincias apoyarán al personal médico y paramédico de las unidades asistenciales en ese territorio. El gobernante cubano y títere castrista anunció que enviará brigadas de apoyo a la provincia de Matanzas ante la escalada de crisis epidemiológica que enfrenta este territorio del occidente de Cuba por culpa del coronavirus. Ante el aumento de los casos en Matanzas, también se trabaja con urgencia en habilitar nuevas capacidades hospitalarias. Desde el gobierno central se enviarán recursos para reforzar el enfrentamiento de la pandemia. Ningún territorio está solo, esta lucha es de todos, informó en su cuenta de Twitter. El títere castrista además aseguró en su mensaje que desde hace varios días las autoridades de Matanzas están siendo apoyadas por Joel Queipo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del partido para atender la esfera económica, el viceprimer ministro Luis Tapia Fonseca y el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda. Los grupos de trabajos con varios miembros del secretariado y viceprimeros ministros están desplegados en las provincias más complicadas para apoyar en cuanto se pueda. La unidad ha caracterizado a todas nuestras batallas y ahora no será diferente, comentó el mandatario cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.